Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. En realidad, hoy no estaba previsto grabar nada. Suelo dejar 2 días, tanto para mí como para vosotros, para que podáis tener tiempo de visualizar estas reflexiones, pero debido a que mañana tengo que salir de casa, porque tengo que hacer un trabajo, em, no podré estar, por lo tanto, he decidido grabar ahora. Y aunque lo intenté por todos los medios, no salirme del temario, ¿verdad?, que estábamos siguiendo y que lo seguiremos, de las doctrinas de Cristo, esta mañana al hacer mis investigaciones, que casi siempre lo hago, me he encontrado con muchos textos. En realidad estaba siguiendo la línea de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Os ruego, más adelante, una vez que se terminan las doctrinas de Cristo, ¿verdad? Más adelante, de algún modo, volveremos a tratar de entender estos textos, porque personalmente creo que son tremendamente fundamentales para poder comprender una realidad que creo con toda la honestidad que se nos ha escapado, ¿verdad? Hay muy poquita gente que comprende esta realidad. Hoy mismo he tenido una conversación con un muy amado hermano mío, para ver si podíamos cambiar o añadir un otro formato, ¿verdad?, a estas grabaciones, y en lugar de estar solo, pues hacer un otro formato, como lo digo, ¿verdad? Os pido que oréis por esto, ¿verdad? En realidad, estamos tratando de hacer, o sea, le he propuesto en realidad tratar de hacer una especie de, como lo digo yo, un programa en donde estamos dos personas hablando sobre el tema, ¿verdad? Tipo Walter Wade y Martin Smith, para los que conocéis. Este formato, ¿verdad? En donde podíamos hablar, discrepar incluso, ¿verdad? Hablar con libertad sobre distintos temas que la Biblia presenta, y que no sea solamente yo, ¿verdad? Aunque muy probablemente yo seguiré con este formato, pero aquel será añadir un otro tipo de formato. Pero para esto es necesario que oremos, ¿verdad? Y que sea la voluntad de Dios y no solamente voluntad de un hombre. El hombre siempre tiene ideas y quiere hacer cosas, pero que no siempre es la voluntad de Dios. Pero si lo es, entonces esto debería de llevarse a cabo, ¿verdad? A mí personalmente me encantaría, pero confiemos en Dios, ¿verdad? Sin embargo, haciendo estas investigaciones en torno a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, ¿verdad?, que hoy trataremos un texto que compartí, precisamente por la mañana lo compartí con mis hermanos en el canal de Telegram. Quiero agradecer a todos aquellos que se suscriben al canal, ¿verdad? Tratando de entender la verdad, porque al fin de cabo otro propósito no tiene este canal, sino para despejar inquietudes. Quiero agradecerles, aunque cada vez que entran, pues no encuentran un mensaje, tendré que buscar una forma de que reciban un mensaje, ¿verdad?, una vez que entren, pero de bienvenida al menos. Pero gracias por confiar, ¿verdad? A pesar de que el mensaje es tremendo, es tremendamente diferente, y esta reflexión de hoy, por eso me he salido del marco de las doctrinas de Cristo, porque el mensaje que hoy trataremos, y que a medida que se acerca al fin, que es su título, ¿verdad?, es un manuscrito que fue dicho, o sea, fue presentado casi a los inicios de este pueblo y fue reeditado. Esta fue una de las cuestiones que a mí me impactó. En 1962 apareció en Review and Herald
por algún familiar, no sé si es algún nieto de la sierva, ¿verdad? Algún A.L. White, no sé quién es, no he investigado, no creo que tiene tanta relevancia, ¿verdad? Pero fue reeditado, reescrito este manuscrito en 1962, es decir, antes de que la doctrina de la Trinidad sea aprobada por este pueblo. Creo que no fue casualidad, yo no creo en casualidades. Sí fue una causalidad, es decir, Dios, como siempre, trata de advertirnos. Pero desgraciadamente el pueblo no entiende. Y debo decir que estoy muy ingratamente sorprendido, ¿verdad?, de la incomprensión de estos mensajes y por el hecho de que el pueblo de Dios está echando de un lado el espíritu de profecía. Por muchas razones. No voy a entrar a comentar esto, ¿verdad? Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero esta será nuestra perdición en realidad, ¿verdad? Alejarnos de lo escrito está. En fin, porque algunos creen que el espíritu de profecía no es lo escrito está, ¿verdad? En fin. He decidido entrar con este tema porque este tema os voy a traer un texto, un párrafo que compartí con mis hermanos esta mañana que creo que es bastante relevante en cuanto al versículo 18 de Juan, capítulo 10. Estará, pero no estará. Ahora me di cuenta que no está de dónde está el versículo. Pone versículo 18, pero no dice Juan capítulo 10, versículo 18. Pero os lo digo yo y así lo sabréis de qué va, ¿verdad? Que nos habla de Cristo, bueno, nos habla del Padre, nos habla de Cristo y nos habla quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? En realidad. Y luego entraremos en el tema. Yo os pido, mis queridos hermanos, que estéis tremendamente atentos. Vais a daros cuenta, y siempre he puesto este acento y siempre lo pondré porque lo escrito coloca este acento, ¿verdad?, sobre la obra del Espíritu Santo, que es Cristo mismo, ¿verdad? Sin el cual no lograremos entender. Vais a ver en esta reflexión un hilo conductor muy, muy fino. Muy fino. Y cuando llegue el momento trataré de explicar de qué os trato de explicar, mis queridos hermanos, porque yo me quedo impactado como Dios nos habla, pero por alguna razón no logramos entenderlo. Siempre distorsionamos el mensaje, siempre el enemigo consigue dirigirnos en otras direcciones con el propósito de que el pueblo de Dios no haga la tarea que le corresponde. ¿Verdad? Vamos a entrar en nuestra reflexión a medida que se acerca al fin. Es un inciso en esta serie de doctrinas, pero creo que el tema es tremendamente impactante, profundo, y he decidido romper este hilo de las doctrinas de Cristo precisamente porque estoy ingratamente sorprendido, ¿verdad?, de la incomprensión del mensaje, ¿verdad? Y lo digo en términos generales, no solamente al último, sino que llevamos un rato que estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de ciertas cosas, de la falsedad de la doctrina de la Trinidad, y la gente está descompuesta en realidad. Puedo comprender hasta cierto punto. Pero cuando está escrito y nosotros todavía dudamos, una vez que está escrito, es decir, esto no son palabras de un hombre, está escrito, una y otra vez nos dirige a este asunto. No entiendo dónde está la duda. Yo para mí, cuando encuentro que está escrita una cosa, no tengo razón para dudar. Y honestamente no creo que la haya. A no ser que no tenemos esta plena confianza en lo escrito está, incluyo el espíritu de profecía. Porque la fuente es la misma. Si podemos confiar en el Nuevo Testamento en cartas escritas por los apóstoles, ¿con qué espíritu escribieron? ¿Por qué en el espíritu de profecía al final del tiempo no podemos confiar con la misma plenitud y la misma plena confianza, verdad? Yo no tengo esta duda, ni me la cuestiono, ni se me ocurre, ¿verdad? A pesar de que hay quien me hace idólatra y me dice muchas cosas, ¿verdad? Pero esto
Estamos tan cerquita, queridos, para que Dios ponga las cosas en su sitio. Pero hay una pregunta clave. ¿Estar en el sitio correcto? Esta es la pregunta que nos tiene que... O sea, no podríamos ni descansar en realidad. ¿Estoy en el sitio correcto? ¿Está mi fe depositada como ha de ser depositada? En fin, a medida que se acerca el fin, vamos a ver este texto que os prometí y que creo que resuelve ciertas dudas para el que cree y tiene plena confianza en el Espíritu de Profecía. El que no cree, pues tal como la reflexión luego nos hablará, aunque le des todos los argumentos del mundo, no van a creer porque no tienen el Espíritu. Esta es la clave, lo hemos dicho siempre y el escrito nos apunta a esto, ¿verdad? Bien, dice, todos los seres creados, la referencia la encontréis abajo, TMK 71.4, creo que es, no sé si me equivoco, no sé si es de una matutina, entre tantos textos que vi, no me acuerdo si era una matutina, pero bueno, ahí tenéis la referencia TMK 71.4 y el párrafo dice lo siguiente. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Ahora, necesitamos comprender que Cristo y el Padre son dos personas, pero son una en todo, pensamiento, acción, propósito, en todo son una. Cuando hablamos de Dios, o cuando hablamos de Cristo, también hablamos de Dios, ¿verdad? Porque ellos son una, ¿verdad? Recuerden a Cristo. Si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿verdad? Le dice a los apóstoles. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo, vemos al Padre en propósito, acción, deseo, pensamiento, en todo, ¿verdad? Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Dice, atentos, son receptores de la vida del Hijo de Dios. Esto es muy, muy importante porque es precisamente esto lo que trata de ayudarnos a comprender el párrafo, ¿verdad? El texto. Dice, por muy capaces y talentosos que sean, por muy grandes que sean sus capacidades, son reabastecidos de vida por la fuente de toda vida. Dice, Él es el manantial, la fuente de la vida. Solo Él, que es el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz y la vida, pudo decir, y estas palabras solo se pueden comprender cuando estamos hablando de Cristo y el Padre son una. Porque aquí está hablando de la vida que habita en Cristo, ¿verdad? La fuente original. Y esto es lo que trata de decir el texto. Y nos confunde cuando no tenemos el Espíritu de Cristo. Cuando tenemos el Espíritu de Cristo, comparando, estudiando textos con textos, por esto para mí no hay ninguna duda de quién está hablando y de qué está hablando, ¿verdad? Por eso os lo presento y trato de explicaros. Está hablando de Cristo, pero que en Cristo habita, dice, Él es el manantial, la fuente de la vida. ¿Por qué? Porque en Él habita el Padre, ¿verdad? Solo Él, que es el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz y la vida en el Padre. ¿Quién es la luz y la vida? El Padre, ¿verdad? Pudo decir, aquí está hablando de Cristo ser humano, atentos, dice, tengo poder para entregarla mi vida. Bueno, en realidad estamos hablando, está refiriéndose a la encarnación. Dice, tengo poder para entregar mi vida, dejar mi vida, la depositó en el Padre, ¿verdad? Para que luego la vuelva a pedir. Dice, y tengo poder para volverla a tomar, ¿verdad? Dice, atentos, dice, Cristo fue investido, ¿por quién? Por el Padre. Cristo fue investido por el Padre, ¿verdad? Con el derecho de dar la inmortalidad. Con el derecho de dar la inmortalidad. ¿Pero por qué? A esta pregunta nos contesta ahora. Fijaos lo que dice. La vida que había depositado en su encarnación, ¿verdad? En su nacimiento como ser humano, ¿verdad? Dice, en la humanidad, es decir, cuando se convirtió en un ser humano, ¿verdad?
La vida que había depositado, ¿dónde? En el Padre, cuando se convirtió en un ser humano. Eso es lo que trata de decir lenguaje del cielo. Una vez lo repito, una vez más, ¿verdad? Dice, la retomó y la entregó ¿a quién? A la humanidad. No a él. ¿Por qué? Porque en él habita la fuente de vida. Fue investido precisamente con este derecho de dar la inmortalidad, porque en él habita la inmortalidad, la fuente de vida, es decir, el Padre. Son una, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién es el Espíritu Santo? La vida que había depositado en su encarnación, ¿verdad? La retomó y la entregó ¿a quién? A Adán, a la humanidad. ¿Qué es lo que hace Cristo después de la resurrección? En Pentecostés nos envía esta vida, su espíritu, su divinidad, depuesta cuando se despoja de sí mismo en la encarnación, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, sin lugar a dudas, nos está explicando quién es el Espíritu Santo. Es el Espíritu divino de Cristo, depositado cuando se despoja de sí mismo como precio por el pecado en la encarnación, lo deposita en el Padre y luego lo vuelve a pedir el otro Consolador para entregarlo a la humanidad. ¿Comprendemos? Bien. Ahora entremos en... esta mañana me sugirió un hermano que en lugar de poner algún símbolo o alguna cosa, que cambie el fondo en realidad. Cuando son textos añadidos, que cambie el fondo. Pues he elegido este fondo. Espero que no moleste este diseño que tiene, pero escogí un fondo oscuro para que se pueda ver el texto independientemente del color que utilicemos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando vais a ver a partir de ahora este fondo, es un texto añadido. Y cuando entramos ahora en nuestra reflexión será el fondo que utilizamos siempre. Y la letra, porque es una plantilla en realidad, y la letra que este fondo tiene, ¿verdad? Bien, entremos en nuestra reflexión. Este es el fondo que utilizamos siempre, por eso os lo digo. Esto va a ser el fondo que utilizamos para reflexiones, pero con aquel diseño es el fondo para textos añadidos cada vez que es necesario añadir estos textos. Bien, os pido atención máxima, mis queridos hermanos, porque aquí hay varios hilos conductores muy, muy finos, ¿verdad? Porque trata de explicarnos a medida que se acerca al fin qué es lo que pasa. Por eso elegí romper el hilo de las doctrinas de Cristo solamente en esta ocasión, espero que así sea, para que podamos entender una realidad. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué nos pasan cosas? ¿Verdad? Como pueblo me refiero. Bueno, como individuo también. Fijaos lo que nos dice. Todo lo que Jesús hizo en la tierra lo hizo con un solo ojo para la gloria de su Padre. Es decir, Cristo vivió sometido a la voluntad del Padre constantemente. Trató de glorificar al Padre constantemente, ¿verdad? Porque esta es la ley del gobierno de Dios. En Él habitó el Padre, en nosotros ha de habitar Cristo. Esta vida que Él entregó a la humanidad, que lo vimos antes, ¿verdad? Y esta es la ley del gobierno de Dios. Él dice, como el Padre me dio el mandamiento, así hago yo. ¿Qué mandamiento? Justo del texto que hablamos antes. Él tiene derecho, fue investido con el derecho de dar inmortalidad. Este es el mandamiento. Como el Padre me dio el mandamiento, así hago yo. Doy mi espíritu, ¿verdad? ¿A quién? A los que están sometidos a Él en obediencia, ¿verdad? Dice, este mandamiento lo he recibido de mi Padre. Juan 10:18. Es el texto que vimos antes, ¿verdad? Este mandamiento lo he recibido de mi Padre. De dar inmortalidad, ¿verdad? En todo lo que hacía, cumplía la voluntad de su Padre, de modo que su vida en la tierra era una manifestación de la perfección divina, una manifestación de que el carácter de Dios habita en él, la ley habita en él, la presencia de Dios habita en él. Esto es lo que trata de decir cuando habla de perfección divina, ¿verdad? La unión, atentos, la unión de la divinidad con la humanidad en Cristo o de Cristo. ¿Quién es la divinidad de Cristo? El Padre en él, y Cristo es un ser humano, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo. La unión de la divinidad del Padre
con la humanidad en Cristo fue para revelarnos el propósito de Dios de llevar al hombre a la más estrecha conexión consigo mismo. Esta es la ley del gobierno de Dios en realidad. El propósito eterno de Dios es que Él habite en todo ser creado. Esto lo vimos en el capítulo de En su templo, en deseo de todas las gentes. Esta es la ley del gobierno de Dios. Por lo tanto, de esto nos está hablando. El Padre habita en Cristo, Cristo es un templo en donde habita el Padre, y nosotros somos templos en donde habita Cristo por ahora, pero en la boda del Cordero nos volverá a unir de nuevo con la fuente de vida original, con el Padre, ¿verdad? Este es el propósito, ¿vale? Dice, no podemos ser felices sin Él. No podemos ser felices sin Él. Es decir, no podemos vivir sin pecado, sin problemas, sin falta de seguridad, de pan, de comida, de todo lo que significa vida, ¿verdad? No podemos ser felices sin Él, sin su presencia. Separados de Él, experimentamos lo que estamos experimentando ahora, ¿verdad? Peleamos, queremos, pero no podemos conseguirlo. Sin Él es imposible. Y esto es lo que nos trata de decir. Nos lo dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Pues sin Él no podemos ser felices. Esto es lo que nos trata de decir, ¿verdad? Fijaos. Dice, la apostasía original, la separación de Dios original, es decir, la de Adán, ¿verdad? Comenzó en una incredulidad y negación de la verdad. ¿Cuál verdad? La advertencia que le hizo Dios. Le dijo, no te acerques al árbol. Hay un peligro ahí, ¿verdad? No te acerques a este árbol. Y esto es una negación de la verdad. Incredulidad en lo que dijo Dios, confió en las palabras del enemigo, por lo tanto, negación de la verdad. Negó aquello que Dios le dijo, ¿verdad? Y esto es lo que está tratando de explicarnos, ¿verdad? La apostasía original comenzó en una incredulidad y negación de la verdad. Pregunto yo, ¿y cómo se termina la historia de este mundo? Incredulidad en lo escrito está y negación de la verdad. Y es justo lo que está pasando. A este pueblo le está pasando lo que está pasando por negar el espíritu de profecía. Negarse a aceptar que aquello es escrito está. Yo sé que no me creéis, pero también sé por qué, ¿verdad? Pero el espíritu de profecía nos lo deja bien, bien claro, ¿verdad? Dice, debemos fijar el ojo de la fe firmemente en Jesús. El ojo de la fe firmemente en Jesús. Cuando lleguen los días, estos días, como seguramente sucederá, en que la ley de Dios sea anulada, pecamos hasta que Cristo viene. Cuidado porque es decir, tiene un enfoque muy amplio en esta. Pero cuidado que está dirigida a este pueblo final. Al pueblo final. Y no puede ser dirigida a alguien que no cree en esto. Tiene que ser dirigida a alguien que sí profesa tener espíritu de profecía, pero tiene incredulidad y niega esta verdad, esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿de quién está hablando? ¿Quién encaja en este marco? Nosotros, sobre todo, ¿verdad? Cuando lleguen los días, como seguramente sucederá, en que la ley de Dios sea anulada, el celo de los verdaderos y leales debería elevarse con la emergencia y debería ser más cálido y decidido, y su testimonio debería ser más positivo e inquebrantable. Y esto es lo que tratamos de hacer, mis queridos hermanos, y algunos nos dice que estamos en idolatría, idolatrando a la profeta. Cuando nosotros adoramos el Evangelio, a Cristo, lo escrito está. Él es el Evangelio, ¿verdad? Él es la palabra. Él es la fuente y se dirige a mí. Pero si yo no lo creo
y niego esta verdad, tiene que haber consecuencias, ¿verdad? Pero no debemos hacer nada con un espíritu desafiante. No debemos hacer nada con un espíritu desafiante. Y no lo haremos si nuestros corazones, nuestras mentes, ¿verdad?, están totalmente rendidos a Dios. Es decir, tienen el Espíritu de Cristo. Esto significa. Dice, ahora es el momento de que el pueblo de Dios asuma los deberes. Recalco, ahora es el momento de que el pueblo de Dios, los que son el pueblo de Dios, ¿verdad?, la iglesia triunfante, los 144.000, asuma los deberes que le corresponden. Sed fieles en las cosas pequeñas. ¿Por qué dice sed fieles en las cosas pequeñas? Porque hablamos, queridos hermanos, cuando nosotros no somos fieles hasta en las cosas pequeñas, tampoco podemos serlas en las grandes. ¿Por qué? Porque no podemos ser fieles sin el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, cuando no somos fieles, no tenemos el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Cristo fue fiel porque se sometió constantemente a la voluntad de Dios. Por eso empezó como empezó esta reflexión. Y esto es lo que nos está diciendo. Hemos de ser fieles en las cosas pequeñas, porque del buen desempeño de estas dependen grandes resultados. Por lo tanto, hemos de estar conectados con el Espíritu. Eso es lo que trato de explicaros yo en muchas ocasiones. ¿Cómo nos desenvolvemos? ¿De qué modo actuamos? ¿Estamos sometidos constantemente a la voluntad de Dios? Porque así permanecemos conectados con el Espíritu. De otro modo, es imposible, mis queridos hermanos. Esto es lo que nos está hablando el escrito, está constantemente, ¿verdad? Dice, no dejéis el trabajo que hay que hacer porque os parezca pequeño e insignificante. Porque si lo manda Dios, hemos de hacerlo, ¿verdad? Hemos de hacerlo. No soy yo el que decide lo que sirve y lo que no sirve. No soy yo. Yo tengo que someterme. Pequeño o grande, no importa, insignificante. Lo demanda Dios. Hay que hacerlo. Dice, rectificad todo lo que se haya perdido. Reparad las brechas tan pronto como se produzcan. Cuando dice rectificad todo lo que se haya perdido, hace referencia a la verdad, a las doctrinas. Y nosotros hemos perdido doctrina de la divinidad, aceptando en cambio doctrina de la Trinidad, entre otras cosas. Doctrina del santuario y un montón de otras cosas, ¿verdad? Que no existan diferencias en cuanto a la verdad que profesa creer el pueblo de Dios, que no existan diferencias ni disensiones en la iglesia, entre hermanos, ¿verdad? Sino que deberíamos de ponernos a estudiar todas estas verdades, tal como lo hicieron los pioneros, para llegar a las conclusiones correctas. Porque estamos en medio de apostasía, queridos, y día que pasa, peor todavía, ¿verdad? Que todos se pongan a trabajar para ayudar a quien lo necesita. Para ayudar a quien lo necesita en todos los aspectos, ¿verdad? Como Cristo, como el modelo, ¿verdad? Dice, hay una causa para la gran debilidad en nuestras iglesias. Y esa causa es difícil de eliminar. Y es exactamente así, es exactamente lo que está pasando, mis queridos hermanos. Dice, es el yo. Por eso lo puse tan grande. El yo, como si yo fuera imprescindible, ¿verdad? Sin mí, la iglesia no existe. Y esto es un gravísimo error. Es subminar, suplantar a Cristo. Él es la iglesia. Yo no soy nada, soy parte de esta, pero yo no puedo ser la iglesia, yo no puedo ser el que manda y dice cómo tiene que ser. O es Cristo o estamos en apostasía. Los hombres no tienen demasiada voluntad,
pero deben tenerla totalmente santificada para Dios. Necesitan caer sobre la roca y ser quebrados, es decir, necesitan someterse a Cristo y permitir que Cristo haga su voluntad, no nosotros, ¿verdad? El yo debe ser crucificado en todos los que entren en las puertas de la ciudad de Dios. Si el yo no ha muerto, este yo en el reino de Dios no puede entrar. El espíritu feroz que se levanta en los corazones de algunos en la iglesia cuando algo no les agrada, atentos, es el espíritu de Satanás y no el espíritu de Cristo. Porque este es el espíritu de intolerancia. Solo yo tengo la verdad. Solo yo puedo decir cuál es la verdad. Este es el problema. Es el yo. Por esto Cristo no está en esta iglesia. Por el yo. Entiéndase 1888, ¿verdad? ¿No es ya hora de que volvamos a nuestro primer amor, a Cristo, y estemos en paz entre nosotros, experimentando su espíritu? Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Debemos mostrarnos no solo como lectores de la Biblia, sino como creyentes de la misma. Si estamos unidos a Cristo, estaremos unidos los unos a los otros, porque en Cristo habita la verdad, ¿verdad? De ningún modo la confusión. Y si hay algún espíritu de confusión, se tendría que tratar de llegar a esta unidad en la fe, en el espíritu, en Cristo, ¿verdad? Cosa que hoy no se permite, ¿verdad? El aumento de nuestros números y la ampliación de nuestras instalaciones significa trabajo. Dice, exige una consagración total y una devoción completa. Dios no tiene lugar en su obra. Para los hombres y mujeres de medio pelo, los que no son ni frío ni calientes, Cristo dice, te vomitaré de mi boca. Dios pide hombres de corazón entero, de mente entera consagrada a Él, ¿verdad? Que no están pensando en el yo, en su vanidad, en sí mismo, ¿verdad? Su egoísmo, que no permite a nadie más vivir, experimentar a Cristo, ¿verdad? En este momento la Iglesia no debe desviarse del objeto de interés vital hacia cosas que no apartarán salud y valor, fe y poder. Dice, deben ver y por sus acciones testificar que el Evangelio es agresivo, es claro y firme. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Es agresivo, claro. O nos sometemos a Él o moriremos. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Pero la luz que se da para brillar cada vez más hasta el día perfecto, dice, arde tenuamente. Casi está por apagarse. La luz, la verdad quiere decir. Dice, la Iglesia ya no envía los claros y brillantes rayos de luz, ya no proclama esta luz, que creíamos una vez, ¿verdad? En medio de las tinieblas morales, al mundo, ¿verdad? Que envuelven al mundo como un manto fúnebre. Esta es la visión del tren rápido, en donde está todo el mundo, a excepción de un pequeño grupo, ¿verdad? La luz de muchos no arde ni brilla. Son icebergs morales. Icebergs morales, o como los llamaban en otra parte de la Biblia, perros mudos. Porque dice, la luz de muchos no quiere decir que les falta, sino que la tienen, no arde ni brilla. La tienen dentro. Dice, son icebergs morales. No sirven. Aún teniendo la verdad, no sirven, ¿verdad? Los centinelas en los muros de Sión deben estar vigilantes y no deben dormir ni de día ni de noche.
Pero si no han recibido el mensaje de los labios de Cristo, sus trompetas darán un sonido incierto. Y esto quiere decir que está en medio del pueblo de Dios, que están colocados como centinelas, maestros, pero que no han tenido la experiencia de Cristo, no han recibido el mensaje de los labios de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde han recibido el mensaje? Porque tienen un mensaje, ¿verdad? Si no lo han recibido de Cristo, ¿de quién es este mensaje? Atentos, mis queridos hermanos. Dice, sus trompetas, sus sermones, sus reflexiones, su supuesta luz, darán un sonido incierto, falso. Crea confusión, ¿verdad? Hermanos, Dios los llama, tanto a los ministros como a los laicos, a escuchar su voz que les habla en su palabra. Esta es la verdadera voz de Dios, la verdadera voz de Cristo, la que tenemos que escuchar, en la que tenemos que confiar plenamente, ¿verdad? Dejad que su verdad sea recibida en el corazón, en la mente, para que seáis espiritualizados por su poder vivo y santificador. Entonces, que el mensaje distintivo para este tiempo sea enviado de centinela a centinela en los muros de Sión. Por eso le decía yo a un querido hermano el sábado, deja de predicar sermones carismáticos, querido. Ya hay otros que lo están haciendo. Este pueblo necesita conocer a Cristo. Y él me preguntó, dice, sí, pero yo prediqué de Cristo. Este pueblo tiene un mensaje distintivo. Ya tiene su mensaje. Y el día de la expiación nos habla de Cristo sobre todas las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no recibía y por qué este pueblo no recibe que el día de la expiación nos habla de Cristo, de su obra, precisamente con nosotros? Porque no entendemos que esta vida que Él la depuso en el Padre, la ha tomado del Padre, nos la ha dado a nosotros no la conocemos. Porque alguien nos ha engañado. Y nos ha hablado del Espíritu Santo, un Dios en sí mismo, y esto es apostasía total, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es la divinidad de Cristo, ese despojarse de sí mismo, de su vida, uno igual al Padre, para que luego esta vida nos la dé a nosotros. Esto es lo que nos envió en Pentecostés. Pero este pueblo desconoce esto y en cambio cree en tres dioses. La pregunta es, y esta mañana compartí una reflexión de unos queridos hermanos, uno de ellos es mi amigo, ¿verdad? José Luis Gómez. Manuel Vallejos no lo conozco personalmente, pero sí lo sigo sus materiales en gran medida. Hablaban precisamente de este asunto. Y estaban diciendo claramente con lo escrito está, si nosotros permaneceremos en este engaño, de ninguna manera podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Cristo, su Espíritu en nosotros. Este es el problema de fondo, ¿verdad? Y por eso los hermanos se van a los carismáticos. Necesitan dar ese tipo de sermones. Cuando nosotros tenemos o teníamos un mensaje distintivo a este pueblo que tenía que darlo al mundo. Sin embargo, hoy hemos traído el mensaje del mundo carismático y le hemos cambiado por el mensaje distintivo. Y de esto nos hablará, queridos. De esto nos hablará ahora. En forma muy sutil para el que entiende, para el que tiene a Cristo. ¿Verdad? Dice, este es un tiempo de alejamiento general de la verdad y la justicia. Alejamiento general de la verdad y la justicia. Y ahora debemos reconstruir los antiguos baldíos, los antiguos principios, lo que creíamos, ¿verdad? Porque estamos en plena apostasía, ¿verdad? Y con esfuerzo interesado
trabajar para levantar los cimientos de muchas generaciones y que el enemigo los ha destruido justo ahora, al final del tiempo. Y lo peor es que el pueblo de Dios ni se entera. Serás llamado el reparador de la brecha, el restaurador de los caminos para habitar. Si apartas tu pie del día de reposo, de hacer tu placer en mi día santo, atentos lo que nos va a decir aquí, queridos, porque me costó pillar el hilo fino, ¿verdad? Pero aquí está escondido y vais a quedar sorprendidos, espero, tanto como yo. Si apartas tu pie del día de reposo, de hacer tu placer en mi día santo, y llamas al día de reposo una delicia, el santo del Señor honorable, y lo honras no haciendo tus propios caminos, ni encontrando tu propio placer, ni hablando tus propias palabras, dice, lo honras, ¿cómo? Estando en este día santo, estando con Él, ¿verdad? Es el monumento. Es Cristo en realidad. El reposo, el verdadero descanso, es Cristo, ¿verdad? Él dice, yo soy el Señor del sábado, ¿verdad? Y este hilo fino, cuando lo entendí, empecé a darme cuenta de qué está hablando a partir de aquí, ¿verdad? Dice, y lo honras no haciendo tus propios caminos, ni encontrando tu propio placer, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. Este es Isaías 58 sobre todo, ¿verdad? Dice, mientras sostienen firmemente el estandarte de la verdad, proclamando la ley de Dios, que cada alma recuerde que la fe de Jesús, y ya hablamos qué es la fe de Jesús, el Espíritu del Padre en él, la presencia del Padre en él, esta era la fe de Jesús. No soy yo el que hace estas obras, sino el Padre que habita en mí, ¿verdad? Recuerde que la fe de Jesús está conectada con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios. ¿Cómo? Por la misma presencia de la ley del Padre en él. La fe de Jesús está conectada con los mandamientos de Dios. El tercer ángel es representado como volando en medio del cielo, simbolizando el trabajo de aquellos que proclaman los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. ¿Quiénes son aquellos? El remanente, ¿verdad? Todos están vinculados entre sí, los mensajes, los ángeles, ¿verdad? Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significan para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso, hoy ya no la tenemos. Por eso practicamos mensajes carismáticos, ¿verdad? No se han extinguido. Dice, Satanás trata constantemente de arrojar su sombra infernal sobre estos mensajes, de modo que el pueblo remanente de Dios no pueda discernir claramente su importancia, su tiempo y su lugar, y de este modo será perdido. Pero ellos viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo, ¿verdad? Dice los ángeles, los mensajes de los ángeles viven, eso es lo que trata de decir. Dice, la influencia de estos mensajes se ha ido profundizando y ampliando, poniendo en movimiento los resortes de la acción en miles de corazones. Es decir, estos mensajes han movido, han dado la luz, han conocido a Cristo a través de estos mensajes. Hasta ahora, ¿verdad? Dice, haciendo surgir instituciones de enseñanza, editoriales e instituciones de salud, que hoy todas están caídas en apostasía. Todas. Y el pueblo de Dios desconoce esta realidad. Dice, todos ellos, hay que ver qué tipo de salud se practica en nuestras instituciones de salud, abortos y otro tipo de cosas. ¿Qué se escribe? ¿Qué tipo de libros se escribe en nuestras editoriales? ¿Y qué tipo de enseñanza se practica en nuestras instituciones de enseñanza? Solo hay que ver, ¿verdad?
Dice, todos ellos son los instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y tercero, que vuelan en medio del cielo para advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez con poder y gran gloria. Estos fueron los instrumentos de Dios. Hoy ya no, desgraciadamente. El Apocalipsis dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra se iluminó con su gloria, y clamó poderosamente con voz fuerte diciendo, ha caído la gran Babilonia, ha caído. Este es el mismo mensaje que dio el segundo ángel, Babilonia ha caído, porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Cuando dice hizo beber a todas las naciones, a todas las iglesias, queridos. Porque la gente de la calle normal no tiene problemas con Dios, ¿verdad? No están ligados a esto. Se refiere a las iglesias, dice, porque hizo beber a todas las iglesias del vino de la ira de su fornicación. ¿Qué es ese vino? Atentos. Sus falsas doctrinas. Ha dado al mundo un falso sábado en lugar del sábado del cuarto mandamiento. Ahora, quiero que estéis muy atentos, porque primero, recuerden cuando fue escrito este mensaje. Era para la primera generación. Fue reescrito en la segunda generación. Bueno, en la tercera generación, en realidad, 1962, ¿verdad? Y ahora nos lo trae de nuevo a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se refiere al sábado, hemos de entenderlo tanto como su sello, el que reconoce quién es el verdadero creador, ¿verdad? Pero también este monumento de la creación, que es Cristo mismo. Y veréis que cuando os cuento esto, no lo cuento porque sí, sino porque el mismo mensaje, muy sutilmente, nos dirige a entender en qué consiste nuestra apostasía, ¿verdad? Porque se dirige a nosotros, otra vez lo vuelvo. Es un mensaje dirigido para el mundo, pero también para nosotros, ¿verdad? Ha dado al mundo un falso sábado en lugar del sábado del cuarto mandamiento, y ha repetido la mentira que Satanás dijo por primera vez a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. No moriréis, ¿verdad? Dice, ha difundido muchos errores afines por todas partes. Hoy los vemos en el profeso remanente de Dios, ¿verdad? Dice, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Pecamos hasta que Cristo viene. Uno de ellos. Doctrina de la Trinidad. Otro. No hay un santuario. Otro. Cristo y el Padre juegan roles. Otro. Y un sinfín de aberraciones, ¿verdad? Enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, atentos, limpió el templo de su profanación sacrilega. Casi el último acto de su ministerio fue limpiar de nuevo el templo. Aquí hay tipo y antitipo. Se refiere a la primera generación y a la última generación. ¿Quién es el templo en donde habita Cristo? Nosotros. Fijaos lo que dice. Cuando Jesús comenzó su ministerio público en el lugar santísimo en el día de la expiación, ¿entendéis? Limpió el templo de su profanación sacrilega. Es decir, esta primera generación recolocó la verdad en su contexto y sitio correcto. ¿Qué tiene que hacer en la última generación? Esta última generación que glorificará a Dios. Fijaos, dice, casi el último acto de su ministerio fue limpiar de nuevo el templo. Estamos en el día de la expiación, ¿verdad? Así que en la última obra, si queréis entender más esto, os dirijo al capítulo en su templo, no sé si es el 16, creo, del deseo de todas las gentes. Y os hablará precisamente de esto, de la obra de Cristo, del templo, quién es el templo y de qué limpieza habla, ¿verdad? Aquí, allí hay un párrafo, el más grande. El más grande párrafo habla de esto precisamente, del propósito eterno de Dios, ¿verdad?
Así que en la última obra, para la advertencia del mundo, se hacen dos llamados distintos a las iglesias. Dos llamados distintos a las iglesias. Atentos. El mensaje del segundo ángel, que fue dirigido a Babilonia justo antes de empezar el día de la expiación, este mensaje fue dirigido a Babilonia, a Roma, justo antes de empezar el día de la expiación, la primera generación, ¿verdad? Dice, y la voz que se oye en el cielo, en Apocalipsis 18, al final, justo antes de la venida de Cristo. Y atentos, ¿cuál es el mensaje? Salid de ella, pueblo mío, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Es decir, al principio del día de la expiación, tipo antitipo, lo que os estaba explicando antes, la obra de Cristo, ¿verdad? Y al final del día de la expiación. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje primero fue, salid de ella, pueblo mío, y entrad ¿dónde? En el día de la expiación, 22 de octubre de 1844, ¿verdad? En el remanente, 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? ¿Y el mensaje final cuál es? Dice que Babilonia ha hecho beber de la ira de su fornicación a todas las naciones, a todas las iglesias, todas, sin excepción. ¿Y cuál es el mensaje ahora, el último? Antes de que Cristo venga, salid de ella, pueblo mío, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. La iglesia, este mensaje siempre lo ha colocado a otros, pero este mensaje va dirigido a la iglesia militante y más especialmente al auténtico pueblo de Dios. Salid de este engaño, queridos. Salid de esta teología apostasiada. Doctrina de la Trinidad, no paro de deciros, pero vosotros no paráis de no creerlo. ¿De quién es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Mi consejo, mis queridos hermanos, porque quiero apuntarlo claramente. No hace falta creer nada de lo que yo os cuento, porque lo que trato de presentaros lo escrito está. Si el espíritu que me enseña a mí es el mismo espíritu que tenéis vosotros, no pueden ser dos cosas distintas. Tiene que ser lo mismo. Mi consejo es, acérquense con oración, pidiendo el Espíritu de Cristo, y que eso os ayude a entender a quién va dirigido este mensaje, sobre todo hoy. Y sobre todas las cosas, ¿por qué? ¿Por qué va este mensaje va dirigido a nosotros hoy y nos dice, salid de ella, pueblo mío? Y cuando entenderéis el por qué, en qué consiste la apostasía, os vais a dar cuenta, como yo, dónde está el auténtico problema. ¿Cuál es este vino del cual ha hecho beber a todas las naciones Babilonia? Y que dice que es su doctrina de cabecera, que toda su doctrina, toda su teología reside de allí, de la doctrina de la Trinidad. Toda reside de ahí. Y ha hecho beber a todas las iglesias de esta doctrina. Por eso este pueblo, este remanente al que se le ha dado la verdad, hoy está confuso y no entiende nada. No entiende nada, literalmente. No entiende nada, a excepción de este pueblo al cual se dirige Dios. Salid de ella, pueblo mío. Así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que guardaran su sábado, es decir, para que adoren a Cristo, ¿verdad? Así llama a su pueblo a salir de Babilonia. Pero es que resulta ahora que Babilonia ha corrompido a todo el mundo, ¿verdad? A todas las naciones, con su vino, su doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Su teología, para que no adoren a la bestia ni a su imagen. El hombre de pecado, ¿quién es el hombre de pecado? ¿Quién se declara el vicario de Dios aquí en la tierra? No pensó en cambiar los tiempos y las leyes. Se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando este sábado suyo, que resulta
de su teología de cabecera, ¿verdad? Espurio al mundo. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado. Dice, a este hijo del papado. Cuidado que está hablando del sábado, ¿verdad? Hijo. En contrapartida, ¿con cuál otro hijo? ¿Quién es el sábado? Cristo. Es decir, aquí de lo que estamos hablando son dos cosas. Una realidad y otra realidad explicada por la metáfora. ¿Quién es el sábado, el monumento de la eternidad? ¿A quién adoraba Adán? A Cristo, a través del sábado, ¿verdad? ¿Y cuál es este hijo del papado? El domingo. ¿Aquí de qué nos está hablando? ¿Solamente de 2 días? ¿O está hablando de 2 señores? Estad atentos, mis queridos hermanos. Estad atentos para que podáis entender de qué va esto, porque esto va de la doctrina de la Trinidad, queridos. En profundidad, va de lo que dijo la doctrina de la Trinidad. Para Babilonia es su doctrina de cabecera. Y este hijo del papado resulta de ahí. Y ahora está empapada. Es decir, nosotros guardamos el día sábado literal. Sin embargo, estamos aceptando la cabecera que los ha llevado a ellos a esto. Pero cuidado, que este pueblo adorará también a este hijo del papado justo al final. La iglesia militante me refiero, ¿verdad? El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al eliminar su monumento. No solamente cuando dice desafiando así a eliminar su monumento, ¿a quién se refiere? Desafiando así a Dios a eliminar a Cristo. ¿Y quién se puso en lugar de Cristo? Se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios. Doctrina de la Trinidad. Y se puso a él como vicario de Dios, representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas que se podían hablar, ¿verdad? Pero no nos paremos porque todavía nos queda tema, ¿verdad? Y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios a eliminar su monumento y establecer un sábado rival, un otro Cristo. No solamente el domingo, sino que un otro Cristo. ¿Qué representa el domingo? Un falso Cristo. ¿Comprendéis? Y no os preocupéis, que está escrito también. Al final, este pueblo, los maestros, la sabiduría humana, pedirá a este pueblo que para que no esté en discordancia, ¿verdad? Que guarden el domingo cuando llegue la hora, que no falta mucho. Ya se está trabajando en él fuertemente, no falta mucho. Después de que la verdad ha sido proclamada como testigo a todas las naciones, dice, después de que la verdad ha sido proclamada como testigo a todas las naciones, en un momento en que todo poder concebible del mal se pone en funcionamiento, cuando las mentes están confundidas por las muchas voces que gritan, he aquí a Cristo, he aquí Él, esta es la verdad, yo tengo el mensaje de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Cuidado, ¿qué es esto? Confusión, queridos. Confusión es justo lo que estamos viviendo hoy, queridos. En lugar de ir a lo escrito está, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Seguimos a los hombres, cada uno se proclama que tiene la verdad, cada uno proclama de todo. Pero se olvida de que lo está escrito. Y para que entendáis, este ministerio por eso es tan aburrido. Aquí presentamos lo que está escrito, no sabiduría humana. Aunque pueda parecerlo, el que tiene el Espíritu de Cristo se va a dar cuenta que aquí está escrito. No son fabulaciones. No son fabulaciones. Y si creen esto es porque no tienen el Espíritu de Cristo. Lo he dicho en multitud de ocasiones, ¿verdad? Aunque moleste, lo siento mucho. Solo puedo proclamar lo que está escrito, ¿verdad? Dice, y hay una remoción de los puntos de referencia y un intento de derivar los pilares de nuestra fe. Y ya se ha hecho. Hoy vivimos esto. Desgraciadamente el pueblo no se da cuenta. Por una razón. Y un intento de derivar los pilares de nuestra fe
entonces se hace un esfuerzo más decidido para exaltar el falso sábado a un falso Cristo, doctrina de la Trinidad. De ahí reside todo, ¿verdad? Y para arrojar desprecio sobre Dios mismo, al suplantar el día que Él ha bendecido y santificado. Al suplantar el día que Él ha bendecido y santificado. Qué profunda es esta reflexión, queridos. Qué profundidad. Dice, este falso sábado será impuesto por una ley opresiva justo al final, de la que se habló yo. Poco falta. Ya están definitivándola, ¿verdad? Satanás y sus ángeles están muy despiertos e intensamente activos, trabajando con energía y perseverancia por medio de instrumentos humanos. ¿Cómo trabaja Satanás? Por medio de instrumentos humanos. Ahora me pregunto yo, ¿y a quién escogería él como sus instrumentos? La sierva nos decía, dice, hemos de temer porque el mal, hemos de temer más por el mal que va a venir de dentro que por el mal que va a venir de fuera. Y astuto el enemigo. Así ha obrado por medio de instrumentos humanos, ¿verdad? Para llevar a cabo su propósito de borrar el conocimiento de Dios. Borrar el conocimiento de Dios. Y ahora la pregunta es, entonces este pueblo y sus maestros, ¿qué adoran? ¿Y cuál es su verdad? Dice, mientras Satanás trabaja ahora con sus maravillas mentirosas, ha llegado el tiempo predicho en el Apocalipsis, cuando el ángel poderoso que iluminará la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia y llamará al pueblo de Dios a abandonarla, a abandonar a Babilonia. Ahora, si este pueblo está en apostasía, ¿qué querrá decir? Os lo dejo a vosotros que penséis. El Señor me ha presentado que aquellos que han sido cegados en alguna medida por el enemigo y que no se han recuperado totalmente de la trampa de Satanás, estarán en peligro porque no pueden discernir la luz del cielo y se inclinarán a aceptar una falsedad. Y esta es la razón por la cual escogí que este mensaje se proclame hoy. Rompí la serie de las doctrinas de Cristo porque me di cuenta que el pueblo está experimentando precisamente esto. Estarán en peligro porque no pueden discernir la luz del cielo y se inclinarán, es decir, entrarán en conocimiento con la verdad, pero se inclinarán a aceptar una falsedad. ¿Por qué razón? Esta mañana hablaba con un hermano mío. ¿Por qué razón se inclinarán a aceptar una falsedad? ¿Por medio de quién ha trabajado el enemigo? De sus maestros. ¿Por qué se inclinan a aceptar esta falsedad? Porque la proclaman sus maestros. Creen firmemente en ella. Y este yo, que por ahí empezó la reflexión, no permite que se discute que haya algún tipo de nota discordante, nada por estilo. Porque creen tener la verdad. ¿Verdad? Y se inclinarán a aceptar una falsedad. Esto afectará todo el tenor de sus pensamientos y sus decisiones, sus proposiciones, sus consejos. Es decir, estarán en total apostasía. Las evidencias que Dios ha dado no son evidencia para ellos. Las evidencias que Dios ha dado no son evidencia para ellos, porque han cegado sus propios ojos al elegir las tinieblas en lugar de la luz. ¿Qué nos dijo de Adán antes? ¿Cómo llegó la apostasía? Desconfiando de Dios, negando la verdad, la que le dijo Dios, ¿verdad? ¿Hay advertencia para este pueblo por parte de Dios? Pero el pueblo se inclinará a aceptar una falsedad. ¿Por qué? Porque han hecho de sus maestros sus ídolos, los han colocado por encima de la verdad que viene de Dios. Y aceptan ¿qué verdad? La de sus maestros. Y sus maestros, instrumentos de Satanás. Lo digo de principio, espero que entendáis muy bien. No estoy condenando a nadie. Estamos hablando de lo escrito está. ¿Vale?
Las evidencias que Dios ha dado no son evidencia para ellos, porque han cegado sus propios ojos al elegir las tinieblas en lugar de la luz. Entonces originarán algo que llaman luz. Y hay un tal Ty Gibson que está escribiendo libros con respecto a la Trinidad, que es plena y total apostasía. Esta misma mañana, la reflexión que compartí con el grupo en Telegram tenía que ver precisamente con este libro, con la apostasía en medio del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ni se entera. Ni se entera. Lo digo en términos generales, ¿verdad? Entonces originarán algo que llaman luz, que el Señor llama chispas de su propio encendido. El Señor llama chispas de su propio entendido, es decir, una falsa luz, por las que dirigirán sus pasos. ¿A dónde? A la muerte. A la muerte. Por eso Dios llama a este pueblo: salid de ella, pueblo mío. Salid de la apostasía. Si queréis ser salvos, purifíquense, santifíquense, ¿verdad? El Señor declara: ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor? Que obedezca la voz de su siervo. Que obedezca la voz de su siervo. Sea el espíritu profecía, sea cualquier otro. Que camine en las tinieblas y no tenga luz. Que confíe en el nombre del Señor y permanezca en su Dios. Mirad, todos los que encendéis fuego, los que os rodeáis de chispas, fuego extraño quiere decir, encendemos fuego nosotros. El fuego lo enciende Dios, es su espíritu, su presencia, ¿verdad? Caminad a la luz de vuestro fuego y a las chispas que habéis encendido. Esto tendréis de mi mano. Os acostaréis con dolor, como muertos. No, vuestro nombre no estará en el libro de la vida. Os acostaréis o moriréis, quiere decir, con dolor. No vais a resucitar. No sois salvos. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, las que no vean, puedan ver, ¿verdad? Y para que los que ven, creen tener la verdad, se vuelvan ciegos. Lo que nos dijo antes: incredulidad, rechazo, porque sus maestros les dicen otras cosas. Yo he venido al mundo como luz, para que el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día. Porque Cristo nos mandó su palabra, pero nosotros desconfiamos de ella. No, espíritu profecía, no, solo la Biblia. Sí y no. ¿Por qué enviará Dios un mensaje dirigido a este pueblo al final del tiempo? ¿Y por qué este pueblo dice: no, esto no es de Dios, solo la Biblia? ¿Se puede estar más ciego? Muchos rechazarán las palabras que el Señor ha enviado. Y las palabras que el hombre pueda decir serán recibidas como luz y verdad. Mensaje carismático, como dije yo antes, ¿verdad? Dejando de un lado el mensaje distintivo para este pueblo. ¿Y dónde está el mensaje distintivo para este pueblo? ¿Dónde se encuentra? Muchos rechazarán las palabras que el Señor ha enviado. No, el espíritu profecía no es lo escrito está, no es la palabra de Dios. Es así, consejos, cosicas, no, pero no es lo escrito está. La sabiduría humana se apartará de la abnegación, de la consagración, e ideará muchas cosas que tienden a dejar sin efecto los mensajes de Dios. No podemos confiar con seguridad en los hombres que no están en estrecha relación con Dios. Aceptan las opiniones de los hombres, pero no pueden discernir la voz del verdadero pastor, y su influencia desviará a muchos. Aunque ante sus ojos se amontonen pruebas sobre pruebas
que testifican la verdad que el pueblo de Dios debe tener para este tiempo, la verdad está calculada para volver a los hombres a Cristo, para avivar sus energías, subyugando y ablandando sus corazones, e inspirándolos con celo, devoción y amor a Dios. La verdad del sábado no debe ocultarse en ningún caso. Pero cuando tratamos de proclamar cuál es el sábado, se nos dice que somos idólatras, que odiamos a nuestros hermanos, que estamos proclamando división, separación, señalando a nuestros hermanos, cuando en realidad lo único que tratamos de hacer es enseñar lo escrito está. Pero claro, si no se acepta, muchos rechazarán las palabras que el Señor ha enviado. ¿Cuándo ha enviado? Debemos dejar que aparezca en claro contraste con el error. Debemos dejar que aparezca en claro contraste con el error. Pero el pueblo no quiere la verdad. Quiere su verdad. El yo es más poderoso. A medida que se acerque el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y más poderosos, haciendo brillar la luz de la verdad sobre los sistemas de error y opresión, que han mantenido la supremacía durante tanto tiempo. Sistemas, dice. ¿Verdad? Sistemas. Nosotros hemos hablado de esto. ¿Quién es la iglesia? Pero mucha gente rechaza entender esta realidad. El Señor nos ha enviado mensajes, porque hay que entender quién ha reconstruido esos sistemas, tratando de copiar a Dios, ha copiado estos sistemas que son sistemas de error y opresión. Cuando la sierva dijo, se hará otra institución con otros libros y otra filosofía. Y el pueblo, estamos al final del tiempo y aún no se lo cree. Sistemas de error y opresión. ¿Puede cualquiera predicar discrepar del mensaje oficial? Me refiero con lo escrito está, ¿verdad? ¿Puede cualquiera predicar en la iglesia, presentar alguna otra verdad más allá de los que ya están y no permiten? No. Entonces, ¿qué sistema es este? De error y opresión. Porque en el reino de Dios hasta Satanás, hasta cierto punto, se le permitió hablar. ¿Verdad? Pues en estos sistemas no. El Señor nos ha enviado mensajes para este tiempo a fin de establecer el cristianismo sobre una base eterna, Cristo. Y todos los que creen en la verdad presente, me pregunto yo, ¿cuál sería esta verdad presente? Porque algunos dicen, no, solo la Biblia. ¿Y cuál es la verdad presente? Deben permanecer no en su propia sabiduría, sino en Dios y levantar los cimientos de muchas generaciones. Que estos sistemas de error y opresión que ha matado una y otra vez, ¿verdad? Han hecho llevar a toda esta verdad de muchas generaciones a la apostasía, ¿verdad? Estos serán registrados en los libros del cielo como reparadores de la brecha, los restauradores de caminos para habitar. Hemos de mantener la verdad, porque es la verdad frente a la más enconada oposición. Dios está actuando en las mentes humanas. No es el hombre el único que está trabajando. El gran poder iluminador proviene de Cristo. El brillo de su ejemplo debe mantenerse ante el pueblo en cada discurso. El brillo de su ejemplo. No soy yo el que hace estas obras. Es el Padre. Él hace estas obras. A Él necesitamos glorificar. El arco iris sobre el trono
El arco de la promesa testifica al mundo entero que Dios nunca olvidará a su pueblo en su lucha. Que Jesús sea nuestro tema. Presentemos con pluma y voz no solo los mandamientos de Dios, sino la fe de Jesús. La verdadera ley del gobierno de Dios. El Padre en él, Cristo en nosotros. Esto promoverá la verdadera piedad del corazón como ninguna otra cosa puede hacerlo. Esto, la fe de Jesús, promoverá la verdadera piedad del corazón como ninguna otra cosa puede hacerlo. Mientras presentemos el hecho de que los hombres son sujetos de un gobierno moral divino, ¿de qué nos habla? ¿Qué es la fe de Jesús? La ley del gobierno de Dios, ¿verdad? El propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. Esta es la ley del gobierno moral divino, ¿verdad? Su razón les enseña que esto es verdad, que deben lealtad a Jehová. Estar sometidos a Dios, confiando plenamente en su palabra, porque Él hace lo mejor para mí. Esta vida es nuestro tiempo de prueba. Estamos colocados bajo la disciplina y el gobierno de Dios para formar caracteres y adquirir hábitos para la vida superior, para confiar plenamente en Dios. De esto está hablando. Caracteres es poner la verdad en nuestra mente, y una vez que tenemos la verdad, esta forma adquiere hábitos para la vida superior. Quita de aquí basura, falsedad, apostasía, y adquiere nuevos hábitos, los de Cristo, ¿verdad? Las tentaciones vendrán sobre nosotros. La iniquidad abunda. Donde menos se espera, se abrirán capítulos oscuros que son los más terribles para agobiar el alma. Pero no tenemos que desfallecer ni desanimarnos mientras sepamos que el arco de la promesa está sobre el trono de Dios. Estaremos sometidos a duras pruebas, a la oposición, al duelo, a la aflicción, pero sabemos que Jesús pasó por todo ello. Estas experiencias son valiosas para nosotros. Las ventajas no se limitan en absoluto a esta corta vida. Llegan hasta las edades eternas. Mediante la paciencia, la fe y la esperanza en todas las escenas cambiantes de la vida, estamos formando caracteres para la vida eterna. Todo redundará en beneficio de los que aman a Dios. Todas las escenas de esta vida en las que debemos actuar deben ser estudiadas cuidadosamente, pues son parte de nuestra educación. Debemos aportar maderas sólidas a la construcción de nuestro carácter, porque estamos trabajando tanto para esta vida como para la vida eterna. Y a medida que nos acercamos al final de la historia de esta tierra, avanzamos más y más rápidamente en el crecimiento cristiano, en la verdad, en esta santificación en toda la verdad, o retrocederemos con la misma decisión si rechazamos esta verdad, ¿verdad? Esta luz. Venga de donde venga, venga de donde, o sea, el mensajero, la voz, puede ser cualquiera, pero tiene que estar sustentada en lo escrito, está, y no en sabiduría humana, de ninguna manera, ¿verdad? Pondré mi arco en la nube y será como una señal de pacto entre yo y la tierra, y me acordaré de mi pacto, y las aguas no se convertirán más en un diluvio para destruir toda carne. En el arco iris sobre el trono hay un testimonio eterno de que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. Hasta en este texto ya no se cree, en el texto de oro del Evangelio. Ni siquiera en este se cree ya, porque dice que el Padre y Cristo juegan roles, ¿verdad? Siempre que se presente la ley ante el pueblo, que el maestro de la verdad señale el trono arqueado con el arco iris de la promesa, la justicia de Cristo, el Padre en él, ¿verdad? La gloria de la ley es Cristo. La gloria de la ley, la gloria del Padre, es Cristo. Eso es lo que trata de decir. Él vino a magnificar la ley al Padre y a hacerla honorable. Haz que se distinga que la misericordia y la verdad se han reunido en Cristo. Es decir, la misericordia y la verdad, el Padre y Cristo están en Cristo, ¿verdad? Son una. Y que la justicia y la paz se han abrazado. El Padre y Cristo, ¿verdad? Justicia, la ley, el Padre
y la paz, Cristo, el que sana, las puentes entre tierra y Dios y el cielo, ¿verdad? Se han abrazado. Es cuando miras a su trono ofreciendo tu penitencia y alabanza y acción de gracias a Dios que perfeccionas el carácter cristiano y representas a Cristo ante el mundo. Ustedes permanecen en Cristo y Cristo permanece en ustedes. Tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos meditar constantemente en Cristo y en su atractiva belleza. Debemos dirigir las mentes a Jesús, fijarlas en Él. En cada discurso, meditad sobre los atributos divinos, sobre esta vida que Él nos quiere dar, ¿verdad? Estos son los atributos divinos, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Como el arco en la nube se forma por la unión de la luz y del sol y la lluvia, así el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No es la justicia la única que ha de mantenerse, pues ésta eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa sobre el trono. El hombre solo podría ver la pena de la ley. Si no hubiera justicia ni castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Es la mezcla de juicio y misericordia lo que hace que la salvación sea plena y completa. Es la mezcla de los dos lo que nos lleva, al ver alrededor del mundo y la ley de Jehová, a exclamar: tu mansedumbre me ha engrandecido. Sabemos que el Evangelio es un sistema perfecto y completo, que revela la inmutabilidad de la ley de Dios, inspira el corazón con esperanza y con amor a Dios. La misericordia nos invita a entrar por las puertas en la ciudad de Dios y la justicia está satisfecha de conceder a cada alma obediente plenos privilegios como miembro de la familia real, un hijo del Rey Celestial, un hijo de Cristo, ¿verdad? Y del Padre, porque habita en él, ¿verdad? Si tuviéramos un carácter defectuoso, no podríamos pasar las puertas que la misericordia ha abierto a los obedientes. Si tuviéramos un carácter defectuoso, ¿quién es este carácter? Es toda la verdad que está puesta aquí, que modela nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, si nosotros no aceptamos toda la verdad, ¿qué es lo que trató de explicarnos hasta aquí, queridos? ¿Podemos ser santificados? Y eso nos está diciendo. Si tuviéramos un carácter defectuoso, no podríamos pasar las puertas que la misericordia ha abierto a los obedientes, pues la justicia está a la entrada y exige santidad. ¿Y cómo somos santificados? En toda la verdad. Que esta verdad a su vez crea en nosotros hábitos, quita lo malo, lo erróneo y coloca lo bueno, ¿verdad? Lo real, la verdad. Y pureza en todos los que quieren ver a Dios. Si la justicia se extinguiera, y si la misericordia divina abriera las puertas a toda la raza, independientemente de su carácter, habría una condición peor de desafección y rebelión en el cielo que antes de que Satanás fuera expulsado. La paz, la felicidad y la armonía del cielo se romperían. El cambio de la tierra al cielo no cambiará el carácter de los hombres. Por eso pecamos hasta que Cristo vino, es una apostasía total. El cambio de la tierra al cielo no cambiará el carácter de los hombres. Porque eso es lo que esperan los que proclaman esta apostasía, ¿verdad? La felicidad de los redimidos en el cielo resulta de los caracteres formados en esta vida, según la imagen de Cristo, según su espíritu en nosotros. ¿Comprendéis? Los santos en el cielo habrán sido primero santos en la tierra. Y no pecan hasta que Cristo viene. De ningún modo. Porque ¿para qué viene Cristo? ¿Para pecadores? No santificados. De ningún modo, queridos. De ningún modo. Estos perecerán, ¿verdad? La salvación que Cristo hizo tal sacrificio para ganar para el hombre es la única que tiene valor. La que salva del pecado, la que causa de toda la miseria y el infortunio en nuestro mundo. La misericordia extendida al pecador lo atrae constantemente hacia Jesús. Si él responde, viniendo en penitencia con confesión, en fe aferrándose a la esperanza puesta ante él en el Evangelio, Dios no despreciará el corazón roto y contrito, que se acerca a él con humildad, con deseo de ser santificado, purificado, ¿verdad? Así,
la ley de Dios no se debilita, sino que el poder del pecado se rompe y el cetro de la misericordia se extiende al pecador penitente. ¿Pero cuándo? Cuando el hombre se acerca con un corazón roto y contrito. No que nosotros tenemos la verdad. No, nosotros queremos conocer aquel que es la verdad. Así la ley de Dios no se debilita. ¿Cuál es la ley de Dios? El Padre en Cristo y Cristo en nosotros. Esta es la ley. Y es así como funciona en la eternidad. No solo aquí. Esto es lo que nos trata de enseñar. ¿Cuál es la ley del gobierno de Dios? ¿Verdad? Así la ley de Dios no se debilita, sino que el poder del pecado se rompe porque nosotros elegimos con un corazón roto y contrito salir del dominio del engaño del enemigo y someternos a Cristo, a su ley, a su espíritu, ¿verdad? Y el cetro de la misericordia se extiende al pecador penitente. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir. Quiero repetir y no alargarme mucho porque ya ha pasado bastante tiempo. No necesitáis quedaros con lo que yo digo. De hecho, no lo hagáis, por favor. En nombre de Cristo Jesús os lo pido. En la descripción de este material encontraréis. Ayer alguien me preguntaba cuál es el canal de Telegram, porque supongo que se quería escribir, ¿verdad? Suscribir al canal. Mis queridos hermanos, en la descripción del vídeo siempre encontraréis el enlace al canal de YouTube oficial, El Último Mensaje del Cuarto Ángel. El enlace a la página de Facebook, El Último Mensaje del Cuarto Ángel. Y el enlace al canal de Telegram, El Último Mensaje del Cuarto Ángel. En la descripción del vídeo siempre encontraréis. Y más abajo siempre tenéis el enlace a la reflexión, ¿verdad? En este caso está en español, en este caso está en inglés, pero aquí tenéis la traducción, ¿verdad? Por lo tanto, podéis verificar y comprobar tanto con Google, con el traductor de Google, o también tenéis la DeepL, se llama, es una aplicación, la encontráis en la web. Hay una versión que es de pago, pero hay otra versión que es gratuita y la podéis utilizar para hacer traducciones. Es muy buena y bastante fiable, ¿verdad? Pues allí encontraréis los enlaces de todo lo que necesitáis. Todo está siempre en la descripción, ¿verdad? Precisamente para facilitaros la vida, ¿verdad? Os lo haga más fácil, ¿verdad? Por lo tanto, mi consejo, acérquese y comprueben lo escrito está. Pidan en oración a Cristo que os envíe su Espíritu y que podáis entender, que os explique Él. Yo no soy nadie y yo trato simplemente de ayudaros. Pero no confíen en mis palabras. Tenéis escrito está, el Espíritu que me ayuda a mí a entender, con total seguridad os tiene que ayudar a vosotros a entender también, ¿verdad? Y si algo no es conforme, dejádmelo por escrito. Los comentarios en los vídeos están habilitados. Déjenme por escrito vuestra conformidad, ¿verdad? Siempre digo yo que no me da me gusta, pero no es que me importe, ¿verdad? O sea, para mí, honestamente, me sirve tanto me gusta como no me gusta, porque lo único que espero yo de estos materiales es que se difundan, ¿verdad? Y se difunden tanto como de un modo como de otro, ¿verdad? Ahora, yo espero que seáis honestos. Si no os gusta algo, dad no me gusta, pero también me gustaría que dejéis una frase o algo. ¿Dónde está la disconformidad? ¿Qué es lo que no os gusta, verdad? Pero, como siempre digo, vosotros actuad en conciencias. El que hace justicia es Dios, no soy yo, ¿verdad? Yo solo trato de ayudar. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad y que podamos tomar la mejor decisión. Elegir a Cristo, confiar plenamente en Él. Y una vez que hemos hecho esto, mis queridos hermanos, hay un deber más. La gran comisión. Hemos de proclamar la verdad. Y vosotros tenéis que encontrar la manera, ¿verdad? Pedidle a Cristo y pregúntele cómo. Compartir esos materiales. Preparar vosotros a otros. No me importa en absoluto. Una vez que entendéis esta verdad, háganlo. Os lo pido, por favor. En nombre de Cristo Jesús os lo pido. Conviértase en mensajeros de Dios. Lo pide Cristo. No mensajeros míos, no, por favor, no entiendan mal, de Cristo. La verdad
nos manda la gran comisión, mensajeros de Cristo, ¿verdad? Pues cumplid con vuestro deber. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.